Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás, Iván Loreto, anfitrión? Vamos a hablar sobre esto, el último cocome de Chichén Itzá. Sí, eh, bueno, voy a tratar de sintetizarte esta historia, ¿no? Para que la puedas entender, de dónde va todo esto. Sucede que acaban de encontrar una tumba y una casita. Sí, una tumba y una casita. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Una tumba y una casa, de un gobernante maya en la zona de Chichen Itzá. Una tumba y una casa. No, no es exactamente un palacio, no, es una casa. Am, Eso puede significar que era de la rama más pequeña de la familia real. Eso puede significar. Em, Ahora bien, hay algunos puntos que aquí me llaman la atención en la nota. ¿Por qué? Porque la historia en verdad dice cosas parecidas a esta, sí, sí, cuadra, pero no exactamente ah, al 100%, ¿no? Pero sí está bien dirigido. Ahora lo vamos a hablarlo ahorita. Sucede que se ha descubierto la tumba de un personaje de la élite de la dinastía maya de los Canules, ¿no? Acá está, de los Canules, eh, en la conocida región Chichén Viejo, o Sirio Inicial. Ya, Chichén Viejo es el Chichén que existía en el periodo inicial, es decir, en el periodo clásico. Ya hemos hablado de Tikal, Calakmul, ¿no? Ya hemos hablado de eso aquí. Ya, ese era el periodo clásico. Después de esto, estas zonas, tienen un problema, ya hemos hablado del problema de estas zonas que fueron contaminadas, ¿no? Se contaminaron y estos imperios que estaban empezando a levantarse allá, a entrar con todo en esta zona, ¿no? Ya de un momento a otro se caen. ¿No? Las ciudades se independizan de los imperios de Tikal, de Calakmul, se independizan, pero a pesar de que se independizan también caen. ¿No? ¿Por qué? Porque estaban contaminadas. Y si quieres saber sobre eso, entra a nuestro vídeo sobre Tikal, el 5G Maya. Entonces se independizan, pero igual caen. ¿No? Ya, entonces, esta zona cae, el periodo clásico cae en el sur de Yucatán, en el sur. Y la gente tiene que desplazarse hacia el norte. ¿No? También había pequeños pueblos en el norte, pero eran pequeños, como Chichen Viejo. No eran exactamente grandes ciudades, Chichen Viejo. Entonces la gente se desplaza, hay movimiento de gentes, hay bastante movimiento de gentes, hay tribus yendo de aquí para allá, expulsadas por otras tribus, o sea, es un desorden lo que hay en esas tribus. Ya, y lo que sucede es que viven así por siglos hasta que al final deciden formar otros estados, que es lo que estás viendo acá. Esto viene después de Tikal, siglos después de Tikal, ¿no? Tikal ya había sido destruido, Chichen Viejo ya no existía. Entonces, después de siglos, ¿no? ¿No? El año, sí, después de unos, sí, más o menos por ahí, ¿no? Eh, hay una, hay un intermedio y después viene el periodo posclásico, ¿no? El periodo posclásico, ¿ya? Ya, entonces aparece ahí, después de un siglo y tanto así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente ya conocía, ya tenía el conocimiento para crear imperios, ya lo tenía. Así que después de 2 o un siglo y medio por ahí ya, otra vez empezaron a levantarse. ¿Por qué? Porque se fueron de esas ciudades de la zona sur, ¿no? Aquí está. Vamos a ver acá el mapa, aquí está. ¿Ves? Se fueron hacia el norte. El norte no estaba tan contaminado porque no había tanta expansión urbana. Justamente el urbanismo contaminó estas zonas del sur. ¿M? Ahí está la zona de Tikal, ¿eh? Ahí está. Piedras Negras, Calakmul. Esa zona estaba contaminada. Tuvieron que abandonarla. Ellos mismos lo contaminaron. Entonces, esa zona que está en las montañas, donde nacen los ríos, ¿ves? Esta zona está en las montañas, acá. El Petén, que se llama, ¿no? Tikal, ¿no? Acá está Tayasal, ¿no? Ahí está. Esa zona tuvieron que abandonarlas. Y se fueron más al norte, donde no había tanto urbanismo y no estaba tan contaminado. ¿M? Entonces, aquí es donde aparece la Liga de Mayapán, ¿no? Chichen Itza, Usmal, la Liga de Mayapán. Estos pueblos deciden fundar, ¿no? Tres ciudades, ¿no? Se fundó una tras otra, ¿no? Se fundó una tras otra. Y hubo un montón de disturbios.
Un montón de disturbios. Eh, los, los mayas tenían una rama, la rama Ipsa. Los Ipsa fundaron Chichen Itza al costado de Chichen Viejo, que es donde donde se ha encontrado esta tumba de este gobernante. ¿Mm? La nota no habla de la datación, tampoco hay un estudio científico al respecto, solo es una nota. Así que vamos a intentar entender la nota. ¿Mm? Porque a veces no pone muchos detalles, pero con algo de conocimiento de historia podemos entender la nota, ¿no? Y podemos también ver interpretar mejor las cosas. Ya, entonces los Ipsa fundan Chichen Itza, Chichen Itza, ¿no? Chichen Itza, ¿no? Y mientras eso pasa, hay un grupo, ¿no? Lo fundan al costado de Chichen Viejo. Ahí está, Chichen Viejo. ¿Ves? Mientras eso pasa, un grupo de Isags, de Ipsaes, es segregado de aquí, una rama, es segregado, ¿no? Y, y fundan Mayapán. Y cuando fundan Mayapán, reciben el nombre de Cocomes. Mientras esto pasa, un grupo de mayas, que no son Ipsas, sino que son Sioux, fundan Uxmal. Cuando ya se fundan estas tres ciudades, ¿no? Una vez terminado el desastre, ¿no? El desastre, el desastre de Tikal, del periodo clásico, ¿no? De esto ya hemos hablado, de Tikal, de Teotihuanaco, perdón, de Teotihuacán, ¿no? Suena parecido, ¿no? De Teotihuacán que conquista Tikal y Tikal se vuelve independiente bajo una élite teotihuacana, bajo una dinastía teotihuacana, ¿no? Y comienza a expandirse como un imperio, ¿no? Porque un grupo de disidentes, de renegados de Teotihuacán son expulsados, ¿no? Y entran a Tikal. Y después hay grandes obras públicas, una gran contaminación y la gente tiene que abandonar las ciudades. Las demás ciudades que son parte de estos imperios, ¿no? De estas metrópolis que existían en ese tiempo, ¿no? Se independizan y también son contaminadas por lo mismo. Terminan también siendo contaminadas y también tienen que olvidarse, tienen que abandonarse. Todos tienen que abandonar sus ciudades porque ya no se podía vivir ahí. Era como si estuvieran irradiados con un 5G y ya no se podía vivir ahí, tenían que salir. ¿Ya? Solamente que aquí no era un 5G, era cinabrio. El revestimiento de sus templos, de sus edificios. El revestimiento era tóxico. Y con la lluvia, porque esta zona es tropical, con la lluvia eso lo limpiaba y lo arrastraba hacia los pozos, ¿no? Hacia los pozos. Y los pozos se llenaban de ese tóxico y la gente moría, entonces la gente tenía que irse. Eso fue lo que pasó. Mientras obras públicas más grandes, más toxicidad. Mientras más levantaban edificios, más toxicidad porque lo revestían con ese veneno. Ellos no sabían, simplemente era brillante, bonito, lo ponían, lo pintaban. ¿Ya? Mientras más antenas, perdón, mientras más edificios revestidos con ese tinte levantaban, más tóxico se volvía el lugar. Entonces tenían que abandonarlos. Las demás ciudades que también que eran súbditas de estos imperios, se independizaban y creían que también podían hacerle eh, el, el mismo proceso de imperialización, pero también sucumbían rápido. Eso fue lo que pasó aquí, en estas ciudades que están en lo que se llama el Petén. ¿Ves? Aquí está el Petén. ¿Ves? En esas confluencias de ríos. ¿Ves? Acá puedes ver cómo Tikal está en la confluencia de varias cabeceras de ríos, de varias vertientes hidrográficas. Aquí Tikal. Está justamente en el centro. Como está en el centro, está en el centro del tablero. Por lo tanto, tiene más poder. Si está en el centro del tablero, tiene más posibilidad de acumular más recursos. Y eso fue lo que pasó. Pero cayó. Bueno, aquí lo puedes ver. Entonces, como puedes darte cuenta, tuvieron que subir más al norte, a Mayapán, Chichen Itza y Uxmal. Después de un buen tiempo, fundan ahí ciudades. Después de atacarse entre sí, deciden estas tribus mayas, que fueron las que sobrevivieron a toda esa catástrofe, porque estuvieron al margen de son los que estuvieron al margen de toda esta dinámica de los imperios del periodo clásico. Como estuvieron a ese margen, pudieron sobrevivir y
ir más hacia el norte. Y allí fundaron esas tres ciudades y se crea la Liga del Mayapán con esas tres ciudades. ¿Qué sucede? Bueno, se crea la Liga del Mayapán en el año 900 y tanto, no, a finales del año 900. Ahí se funda esa liga, ¿no? Entonces aparece aquí una liga, ¿no? La liga lo funda este, Cocome, los Yus, los Cocomes y los Ipsas. La liga lo funda en el año 1007, pero antes ya habían fundado sus ciudades, unas décadas antes, habían fundado sus ciudades, ¿no? Se dieron cuenta de que podían, si se unían, podrían hacer la linda en esta zona, ¿no? Algo así como hicieron los clanes de Texcoco, ¿no? De México, ¿no? Del lago de México, que eran clanes, clanes gobernantes que estaban ahí y se hundieron en una liga de tres tribus grandes, ¿no? Para conquistar todo el altiplano, toda la zona mexicana, ¿no? Entonces, algo así también aquí fundaron también unos tres clanes, fundaron una liga también, porque el Imperio Azteca en verdad era una liga de tres poderosas tribus. Y lo mismo pasaba acá, el mismo tiempo pasaba aquí con los mayas. Había una liga de tres poderosas tribus. Solamente que aquí, eh, estos cocomes, ¿no? Estos cocomes tenían cierta dependencia de Chichen Itza. O sea, Chichen Itza tenía la preponderancia en la liga, hasta que los Ipsas deciden someter a la prueba de fuego, a la prueba de agua, al líder de los Mayapán, un tal Cocome, ¿no? Un tal Unaxel, ¿no? Ah, sí, un tal Unaxel. Eh, bueno, ¿no? Sí, sí, un tal Unaxel. El año 1200, ¿no? El año 1007 está la liga, todo normal. El año 1200, los Ipsas al jefe de Mayapán, que es un cocome, lo meten a un pozo, a un ojo de agua o cenote, ¿no? Un ojo de agua lo tiran ahí, ¡pah! Lo tiran. ¿Y qué sucedió? Pensaban que se iba a morir, pero el hombre regresa y dice que había venido, que había estado en el inframundo y había adquirido ciertos poderes, ¿no? ¿Se suena eso a la película la batalla de Riddick, ¿no? ¿No? El Lord Marshall, ¿no? Que fue al infraverso y regresó, ¿no? Con poderes, ¿no? Ya, igual pasó con este. Este señor, este líder llamado Unaxel, dijo eso una vez que sale el grosso de esa prueba, porque lo metieron al pozo para ahogarlo, ¿no? Es un pozo de agua, no hay baranda, no hay escalerita para subir, o sea, no hay nada de eso, para subir, para bajar, para meterse, no hay nada. Es un ojo de agua, ¿no? En un pequeño abismo de unos cuantos metros. ¿Ya? No hay nada, no hay escaleritas, no hay nada de eso, sino es un abismo con un ojo casi circular de agua abajo. Y ahí es donde lo echan. ¡Paj! Así. Y el hombre regresó y dijo que había estado en el infierno, en el inframundo, y había adquirido muchos poderes. ¿Y qué hizo? Se carga contra Chichen Itza y expulsa a los Ipsas de ahí. Y al final se queda como líder de la Liga de Mayapam, de la liga, como el líder de la liga. Ojo. Y se proclama rey del inframundo y destruye Chichén Itzá. Y ahora solamente quedan dos jugadores, los Sioux de Usmal y los Cocomes de Mayapam. Y ellos se reparten el poder. Hasta que en el año 1441 Usmal decide derribar a Mayapam. Tú dirás, pero ¿cómo hacían para pelearse así? Bueno, conseguían mercenarios extranjeros. Sí, mercenarios extranjeros, por lo general de México, mercenarios de México. Los conseguían y los lanzaban contra el enemigo, ¿no? Y bueno, eran un poco salvajes y esclavizaban a la propia gente del líder que los contrataba. Pero parece que no le importaba mucho, ¿no? No le importaba mucho. Bueno, esas cosas pasaban en ese tiempo. Entonces los Sioux de Usmal también contratan mercenarios y van contra los Mayapam. Acá está. Ahí está, van contra los Mayapán. Pero los Mayapán tenían un pueblo llamado los Azcanul.
que es justamente lo que dice aquí la nota, ¿no? La élite de la dinastía maya de los canules. Ujú. Ya, bueno, los canules eran los guardias privados de la ciudad de Mayapán. Era un grupo de gente, de tribus que habían sido contratados. Eran como 9 hermanos, creo, algo así. Habían sido contratados, quizás uno para cada puerta, para las puertas de las murallas de Mayapal, ¿no? Y servían al rey Cocome. O sea, eran como la guardia pretoriana de la familia real Cocome. Entonces, los Usmal consiguen mercenarios chichimecas de México y los lanzan contra Mayapán y logran destruir Mayapán y aniquilan a la familia real de Mayapán. ¿M? Entonces ahí quedan los Canuls, también son diezmados y huyen, pero huyen junto con la familia. Un grupo de ellos parece que huye con la familia real, con el que quedaba, ¿no? Porque solamente quedó un Calpilí, es decir, solamente quedó un clan de la familia real Mayapán, que eran varios clanes, eran como 12, así, más o menos, más de 8 eran, más de ocho familias reales de los Cocomes de Mayapán. Así como aquí que cada inca tenía su panaca, ya, igual pasaba ahí en Mayapán, ¿no? Entonces quedó solamente uno, el más chiquito, el Benjamín quedó, el que nadie prestaba atención. ¿Por qué? Porque ese estaba fuera del lugar de los hechos, estaba un poco lejos, justamente la parte naranja que estás viendo aquí en el mapa, en Sotuta. Ya, este Cocome, ¿no? Como era de esperarse, tenía también su guardia pretoriana de canules. O sea, no es que pertenezca a la dinastía de los canules, sino que era su guardia pretoriana. Y cuando esto pasa, el desastre pasa, es el único pueblo que le queda. ¿Por qué? Porque era una familia real resguardada por estos guardias de origen que se decía pueblo canul. O sea, el único pueblo que le queda es su guardia pretoriana. El único, porque todo ya había sido arrasado por los Sioux de Usmal. ¿No? Entonces funda este sitio llamado Tibolón, este rey, ¿no? Este príncipe, ¿no? Y cuando pasa esto, los canules, que eran la guardia, ¿no? Era como los genízaros, una cosa así, ¿no? Estos canules de Mayapán, una vez que se destruye Mayapán, migran, un grupo de ellos migra hacia la zona que estás viendo que se llama Ajcanul. Aquí está, y fundan aldeitas, viven en aldeitas. ¿No? Son como 9 hermanos Canul, ¿no? Y cada uno tenía su propia tribu, ¿no? Entonces viven en aldeitas ahí, en aldeas pequeñas, ¿no? Y se asientan ahí en esa zona. Ujú. Ese es el origen de ese pueblo llamado Canul que los españoles encuentran cuando llegan a esta península del Yucatán. ¿No? Entonces, esa parte naranja que estás viendo en el centro es justamente los Sotuta, los cocomes de Sotuta, que es el Calpilí, o sea, la panaca, se puede decir, el clan, esta familia, la familia que quedó de los mayapanes. Como estaba un poco lejos, no sufrió el embate de la destrucción de Mayapán, pero se quedó ahí sola. Por eso creo que hay registros de que ellos iban a Chichén Itzá para hacer ofrendas y así, porque como eran cocomes, también eran una rama de los Ipsá, ¿no? Y justamente tenían que pedir permiso a Cupul, ¿no? Al rey Cupul, al jefe Cupul, para que le dé permiso, ¿no? Y muchas veces les daba permiso, pero era traición, porque este, lo veía como una forma de traicionarlos, una vez que les fingía amistad. Así actuaban ahí en ese tiempo, no había palabra, no había palabra. ¿No? Y no digo de un simple daño, sino que de exterminar a la otra tribu faltando la palabra, ¿no? O sea, eso es lo que había aquí. Y nadie quería comerciar con el otro para no ser lo más fuerte. Al final todos se volvieron débiles y enfermos, porque nadie quería entregarle al otro su pescado ¿no? Te recuerda algo, ¿no? ¿No? O sea, se autosaboteaban a sí mismos, ¿no? No quiero entregarle a Lima, pues, mis papas, mis limones, no quiero entregarle a Lima, ¿no? Al final se autosaboteaban porque nadie se los compraba y eso se podría, y se volvían ellos cada vez más enfermos y más débiles. Ya, es igual, la misma mentalidad. Esa es la mentalidad latinoamericana, señores. Así es. Entonces, cuando llegan los españoles, todos estos pueblos estaban sumamente debilitados, estaban diezmados. Ellos se habían autodiezmado.
porque se habían peleado entre ellos y se saboteaban entre ellos. Y cuando querían sabotear al otro, terminaban saboteándose a sí mismos. ¿Ya? Eso es lo que quizás esté pasando ahora en Latinoamérica. ¿Ya? Y cuando llegan los españoles, estos sitios eran lugares ya miserables. ¿Ya? Ya, bueno, entonces acá tenemos ya la historia, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema, ¿no? El tema, ¿no? O sea, dice la tumba élite de la dinastía maya de los Canules, ¿no? Es probable que no sea de los Canules, sino que sea un cocome, el cocome que sobrevivió a la destrucción de Mayapam, que mantuvo su propio linaje, pero los demás cocomes, como fueron exterminados en demasía por la destrucción de Mayapam, ¿m? Eh, los demás cocomes, pues no eran ya parte de su tribu porque fueron exterminados y solamente pudieron crecer tribalmente con sus Ascanul que les quedaron, ¿no? Que no decidieron irse hacia esta zona violeta que estás viendo acá, ¿no? Sino que se quedaron con este clan cocome. Y como ya no había liga, ya no había Chichen Itzá, ya no había Mayapán, solamente quedaba Uxmal, sucede que uno solo no puede con todo. Necesitaban tres para que pueda mantener la estabilidad de la zona. ¿Mm? Tres necesitaban, tres tribus grandes. Pero como se habían peleado entre sí, solamente quedó la tribu de Usmal. Y los de Usmal, los Sioux, no podían con todo. Entonces todos los demás comenzaron a partirse. Comenzó a haber otra vez un movimiento de masas, migraciones de personas, y comenzó a partirse en 15 jefaturas. En 15 jefaturas. O sea, quedó más disgregado que en el periodo clásico. Mucho más disgregado. 15 jefaturas de personas que vivían, la mayoría de ellos, en la miseria, siguiendo a un caudillo o un líder, que no tenía la calidad para volverse un rey, no tenía ese poder, eran caudillos, jefaturas eran, no tenían la autoridad para todo, para manejar todos los espacios que les tocaban. ¿Y qué pasó con los de Chichén Itzá? Bueno, los de Chichén Itzá se tuvieron que ir más al sur, hacia esta zona llamada Tayasal, donde hay una islita llamada Flores, una islita bien chiquita, y se quedaron en la islita chiquita. Y ahí se quedaron hasta que llegaron los españoles y fue el último reducto maya en ser tomado. Esa islita chiquita, ahí en Tayasal, acá, esta zona que estoy señalando, acá esta isla, este lago, acá hay una islita bien chiquita, se llama Flores. Ahí se quedaron, junto con otras tribus que se les juntaron. Y fue el último reducto en ser tomado con la conquista española, ¿no? Ellos eran lo que quedaban de Chichén Itzá, de los Ipsas, ¿no? Mira, mira todo lo que tuvieron que viajar, ¿no? Tuvieron que irse a las zonas contaminadas del sur. Son las zonas contaminadas, o que se estaban ya descontaminando en el sur, ¿no? O sea, para que veas, pues no es exactamente un ambiente tan idílico, ¿no? Se ve verde, bonito, ¿no? Pero no es no es como se dice. Bueno, entonces, lo más probable es que sea un Cocome que fundó su propia tribu una vez que su ciudad principal se destruye y lo funda en base a su guardia pretoriana, a sus guardias canules, funda otro nuevo estado, un nuevo tipo de gobierno de estado que cuadró dentro de estas jefaturas que surgieron una vez que la Liga de Mayapam se derrumba. O sea, se parten esos pedazos, en esos 16, 17 pedazos. Entonces, este señor, lo más probable es que sea el hombre que aparece en la tumba de Chichen Viejo, ¿no? Que es adyacente a Chichen Itzá, ¿no? O sea, está demostrando su antigüedad y su derecho a dirigir la zona, o sea, sus pretensiones dinásticas. Cuando pone su tumba ahí, está demostrando sus pretensiones dinásticas, ¿no? ¿Por qué? Porque como Cocome era una rama de los Ipsá y por lo tanto provenía de Chichen Itzá. O sea, él tenía esas pretensiones dinásticas de aquí, porque Mayapán ya no pintaba mucho, ¿no? Solamente quedaba la imponente Chichen Itzá. ¿M? Y esto se originó en Chichen Viejo. Entonces, él quería decir que tenía una antigüedad tal para tener estas pretensiones, ¿no? Y tomaban a los Sioux como traidores. Y los Sioux se decían a sí mismos libertadores, ¿no? O sea, cada quien tenía su discurso y se peleaban por eso. Hasta el momento no se conocía ninguna estructura residencial en la zona arqueológica de Chichen Itzá.
El primer grupo donde un gobernante vivió con su familia al completo. Es este nuevo conjunto que han documentado. Es donde el gobernante estuvo con su familia, con toda su familia. ¿Por qué? Porque era parte de esa dinastía. Es lo más probable que sea, esa es mi hipótesis. Leyendo la nota y entendiendo la historia de esta zona, puedo inferir que se trata del último de los cocomes. Esta civilización de Chichen Viejo estuvo habitado desde el siglo V después de Cristo. Su mayor esplendor fue hasta el año 1200, del 900 al 1200, o sea, prácticamente toda la Alta Edad Media europea. Son como 20 estructuras, como el templo de la serie inicial, de forma piramidal, el palacio de los falos, de los falos, y la galería de los monos que está ahí abajo. Ahí está. La tumba fue hallada dentro de una estructura que tenía capas de piedra. Al levantarla se definió el espacio que cubría una gran cista cuadrada en cuyo interior había un contexto quemado y una gran cantidad de restos. Entre estos huesos, los restos de 5 mandíbulas, entre los que puede estar, disculpa, el personaje de la élite. ¿Ves? Aquí está. Encontraron collares de jade, puntas de lanza, vasijas. ¿No? El Palacio de los Falos, ¿no? Palacio de los Falos. Ahí está, Palacio de los Falos. Tiene símbolos que asemejan un libro de piedra o códices de estuco, que reflejan pasajes de la vida del personaje de élite que vivía en Chichen Viejo, como rituales de sangrado de pene, que también llamaban rituales de fuego. Era para legitimar su poder y era una forma de hacer creer que eso iba a dar iba a dar fertilidad a sus tierras. Es el patio de los falos. Aquí está. El palacio de los falos. Aquí está. Los denominados códices de piedra muestran ancianos ricamente ataviados que portan en la espalda caracoles y caparazones de tortuga, así como el maestro Roche, ¿no? Así igual, asociados a deidades. Sus deidades se llamaban los aguatunes, ¿no? Que son los cargadores de los puntos cardinales, que eran representados por monos, abejas y caracoles. He buscado y no he encontrado en la nota o en las notas parecidas el gráfico de estas descripciones, ¿no? De estos ancianos, de estos 4 puntos cardinales, ¿no? De esta iconografía que estoy mencionando. Bueno, en la parte superior de la Casa del Caracol se ha documentado otra simbología que muestra un personaje mítico con atributos masculinos que forman una enredadera que rinde culto a la creación. O sea, es un personaje mítico. En el otro edificio del sector occidental se ve un personaje mítico con adornos y un penacho que se encuentra sobre una banda celeste, de donde sale una liana que se extiende por todo el friso. Tampoco he podido encontrar una foto de eso, ¿eh? Solamente está en el texto nada más. La escena parece decir lo siguiente. Cuando leamos lo que dice la escena, ¿no? Entenderemos que no se trata exactamente de alguien mítico, sino de alguien real. Dice, soy el final de este linaje, soy el último ser divino. Y aparece junto a monos sentados, pájaros carpinteros y semillas de cacao. Ojo, que esta frase, soy el último de este linaje, soy el último ser divino, cuadra perfectamente con este último cocome de Mayapam. Cuadra perfectamente. Con ese cocome que se queda ¿cómo se llama? En Sotuta, ¿no? Sotuta. Que se queda ahí, ¿no? Y que, y que tiene que fundar otro pueblo en base a la guardia que quedó con él, ¿no? De canules que queda con él. Tiene que fundar un pueblo en base a ellos, ¿no? Siendo él la familia reinante Cocome, ¿no? Lo que queda de la familia reinante Cocome, que fue destruida por el hermano que queda, ¿no? El clan, la pequeña tribu que queda de ese gran clan que son los Cocomes, ¿no? Que son la familia reinante, ¿no? ¿No? La panaca que queda, ¿no? Siendo él, tiene que decir eso, soy el final de este linaje, soy el último ser divino. ¿Por qué es el último ser divino? Porque provendría pues de este personaje legendario que te acabo de mencionar, ¿no? Que de repente no es tan legendario tampoco, no es tan mítico tampoco, igual que él, ¿no? Este señor llamado Hunapsel, ¿no? El que emerge del infraverso del cenote, ¿no? Del ojo de agua, de ese enorme pozo de agua, el que emerge de ahí, ¿no? Del castigo que le dieron, emerge y emerge con poderes del inframundo, ¿no? Entonces ya es algo divino, porque tiene esos poderes, porque ha emergido del infierno, del inframundo. Para ellos el infierno no es exactamente donde hay muchos.
donde hay mucho fuego, ¿no? También es donde tienes que entrar por ese pozo de agua, ¿no? Ese canal subterráneo de agua, entrar ahí, ¿no? Que sea, ese pozo que se ha abierto en las entrañas de la tierra, se ha abierto en la tierra, ese enorme ojo de agua para poder entrar. Y ahí abajo está el infierno, ¿no? El hombre regresó. Entonces, el linaje de este fundador de los Cocomes, ¿no? De este fundador de la dinastía Cocome, pues también se debe considerar divino porque provenía de este personaje, ¿no? Que sale del inframundo, ¿no? Que es castigado por los Ipsas, lo botan a ese pozo y cuando regresa, regresa airoso, ¿no? No lo logra matar, él dice, ya tengo poderes del inframundo, ¿no? Entonces se considera divino, entonces su linaje se considera también divino. Y entre su linaje está este señor, que es el que sobrevive al desastre de Mayapán, que es el reino de este señor que regresa del inframundo, ¿no? Es su reino, ¿no? Y ahí su dinastía de los Cocomes, pues sigue hasta que es destruida por los Sioux. Entonces, tiene mucho sentido que diga que soy el final del linaje y soy el último ser divino. Es posible que se trate de él, de este Cocome, porque estaba revisando y no hay un nombre para este último Cocome. Solamente se dice que alguien sobrevivió, que una familia de los Cocomes sobrevivió, que las demás familias fueron destruidas por los Sioux, ¿no? Y que solamente una familia sobrevive. Y esa familia estaba más al norte, donde no le cayó el peso de la ira de los Sioux, ¿no? Estaba al norte y tuvo que y fundar su propia jefatura una vez que se destruye la liga y cada quien se va por su lado y trata de tomar lo que podía, ¿no? Él tomó lo que podía, un pequeño lugar en el medio del tablero, que es esa zona de Sobuta, ¿no? Entonces, y todavía está en investigación, todavía está en investigación. ¿Ves? Aquí puedes ver ese palacio, las columnatas con estos titanes, ¿no? Acá está, con estos atlantes grandes, ¿no? Acá está. Bueno, aquí lo puedes tener, ¿no? Acá lo tienes, perdón, acá lo tienes. Ahí está. Sotuta, Sotuta. Esa es la jefatura de Sotuta, ¿no? Que es lo último que quedó de los cocomes. Era el último cocome en pie, funda Sotuta. Ahí está, el último en pie. Cerca de Chichén Itzá, ¿no? Que es justamente su lugar de origen de estos Ipsas, ¿no? Los cocomes son una rama de los Ipsas, como acabo de decir. ¿Ves? El último de su linaje. El último ser divino, ¿no? O sea, cuadra perfectamente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en la época del final, cuando ya la liga desaparece y se parte en pedazos esta zona, se parte en pedazos. ¿Qué sigue después? La decadencia, ¿no? Estaban en continua decadencia. Entonces, él ya entiende esto, ¿no? Entiende que solamente tiene este pedacito de tierra, ¿no? Que ya no tiene mucha gente, que tiene que fundar otra vez una nación en base a lo que tiene, que no se puede hacer como se quisiera, que no hay muchos recursos, ¿no? Que ya no puede haber esas grandes ciudades, ¿no? Ya no puede darse, ¿no? Tiene que aprender a pensar en pequeño, entonces se da cuenta, ¿no? No puedo recrear la gloria de mis ancestros cuando había la Confederación, ya no puede recrear la gloria, no puede recrear la gloria de los Tikal, ¿m? Ya no hay para eso. Entonces dice, esto es el final, ya está acabando todo, soy el último. Y bueno, hasta aquí todo. Así que suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.